Colmena en Quito, haciendo militancia en las alturas. En esta ocasión hemos tenido el gusto de presentar al doctor César Paz y Miño, líder en genética, pionero en genética en el Ecuador. Entonces vamos a analizar temas que no hemos tocado en la Colmena por carecer de argumentos en nuestras ramas científicos. Entonces vamos a tomar todos esos temas de un especialista en genética, en medicina, en biología, temas tan sensibles como el aborto, la experimentación en humanos, temas de ética y bioética que son necesarios para incluirlos en el debate social, en el debate político de lo que estamos pasando hoy en día en el Ecuador. Preséntese, doctor. Hola, buenos días. Soy César Paz y Miño. Dirijo el Centro de Investigación Genética y Genómica en la Universidad UTE en Quito. ¿Qué tal le parece si empezamos analizando el tema del aborto? Últimamente en la asamblea se está debatiendo bastante ese tema. Usted también tuvo una presentación ahí que le escuchamos todos de la Colmena y el público también la compartimos. Sería bueno conocer cuál es su postura también aquí, contar con su postura acerca de los riesgos genéticos que incluye. Bueno, el tema del aborto ha sido una de las preocupaciones mías y de muchos de los colegas genetistas y médicos, porque cuando trabajas en esta área te enfrentas a problemas malformativos, genéticos, problemas de violaciones y embarazos. Entonces siempre ha sido una preocupación desde mi carrera como genetista. Entonces lo que ocurría antes, y es válido contarlo, es que con la firma de dos médicos que certifiquen que había un problema malformativo o genético, se podía hacer una interrupción terapéutica de embarazo. La Federación Médica, los colegios médicos estaban normalmente de acuerdo, pero esto cambia el momento que se introduce el nuevo Código Integral Penal, en que se prohíbe todo tipo de interrupción de embarazo, de aborto, excepto en mujeres violadas con discapacidad mental y peligro para la madre. Entonces, claro, aquí viene toda una problemática, porque el tema de los embarazos en adolescentes, niñas, por ley, violaciones, porque todo embarazo en menores de 16 años es violación y entre 16 y 18 es estupro. Entonces hay un delito implicado en esto. Estos embarazos están en el aire, porque son niñas embarazadas que dan hijos, niños, y se les exige ser madres. Entonces ahí viene toda una problemática de lucha de derechos. Entonces nosotros, desde la perspectiva profesional, científica, siempre hemos defendido que debe haber la posibilidad voluntaria de interrumpir un embarazo de manera informada. Y yo en realidad en eso he defendido siempre el aborto en cualquier causal, porque cada uno maneja su causal de manera diferente. O sea, la violación puede ser un problema de una manera para una persona, para otra, y puede decidir tener o no tener su hijo. Al mismo tiempo, un embarazo no deseado, un embarazo no deseado también trae problemas. Entonces, bajo esa perspectiva, el aborto había que plantearlo, hay que discutirlo, hay que dar más argumentos sobre la temática para que las personas se aclaren de qué se está hablando. Al final, el tema es déjame decidir. O sea, nosotros como sociedad no podemos imponer cuando todavía no está ni siquiera claro en muchas partes la definición de vida, no vida, y los países que no han tenido o tienen esta opción de interrupción de embarazo tienen muy claro el tema hasta cuántas semanas de interrumpir un embarazo, que es hasta la semana 22, y tiene su lógica por el tema de funcionamiento cerebral, que en realidad empieza a partir de las 26, 27 semanas. Sí, incluso hay médicos que dicen que el cerebro humano se desarrolla completamente a partir de los 2 años. Hasta los 2 años se ha estructurado el cerebro humano con todas las interacciones neuronales y el funcionamiento que
como lo conocemos. Entonces, ahí es bueno también tal vez comparar con el tema de cómo la medicina define la muerte. La muerte de un individuo está definida ya no solo por el tema del paro respiratorio y paro cardíaco, que antes se lo definía así, ahora se la define como muerte cerebral. Si una persona tiene muerte encefálica, está definido como muerte del individuo. Entonces, uno podría de alguna manera trasladar eso al tema del funcionamiento de un embrión y un feto temprano, es decir, si recién a partir de la semana 24 o 27 empieza a organizarse las conexiones interneuronales para recién en la semana 37 tener un individuo autónomo. Antes de eso, no podría yo al menos considerar un individuo, una persona. Individuo viene de individualidad, por supuesto, pero también viene de opciones vitales. O sea, un individuo antes de las 37 semanas por sí mismo no puede vivir. Yo creo que usted es indicado, por ejemplo, para refutar muchos que incluso llaman a la ciencia diciendo que un embrión desde el primer día desde la fecundación ya cuenta con el genoma completo. Entonces muchos sectores, incluso de izquierda, como ya lo dije, llaman a la ciencia diciendo que bueno, este embrión cuenta con todo el genoma completo, ya cuenta con la individualidad de un ser humano. Que el genoma completo lo tienes desde el momento que hay la fecundación, eso es innegable. El tema del genoma completo es que para que el genoma completo funcione de manera coordinada, como para dar una estructura de una persona, tenemos que tener interacciones con el medio, lo que se llama el epigenoma, lo que está encima del genoma. Y eso se ha visto ahora, ya se tiene suficientes datos que pasa durante la relación madre-hijo primero, dentro del útero mismo, empieza a haber intercambio de información necesaria para que el embrión se desarrolle y avance y tenga la estructura genética propia. Una vez que nace, recién se activan genes. Entonces, pese a que yo tenga completo el genoma, para que me funcione necesito todavía un hecho más, que es el hecho de ser individual, tener vida propia. Ahí recién empieza a funcionarme los genes tal como yo los conozco en un individuo, una persona, y entonces ahí yo podría incluso definir como un individuo genéticamente propio, pero funcionalmente propio también, y autónomo, y eso se da luego. Entonces, este argumento de que tiene el genoma completo no es discutible, pero sí la funcionalidad, todo lo que es el fenómeno de epigenética, todo lo que son los ARN de transferencia, los microARNs que se producen luego del nacimiento. Entonces, no importa si tengo completo, el tema es que cómo funciona. Incluso muchos autores genéticos, incluso usted habla que el individuo no solo lo compone el genoma, sino más bien la relación entre el ambiente. Habla usted de una relación matemática fenotipo y ambiente. ¿Cómo podría usted entender? Claro, el tema es que para ser un individuo, lo que llamamos el físico, el fenotipo en genética, tienes que tener mezcla entre lo que es la genética y lo que es el ambiente. O sea, yo puedo tener mi genoma y mi cerebro completos, pero tener un ambiente tan desfavorable que mi cerebro no se desarrolla igual a otra persona que tenga un ambiente favorable. Y tú ves eso todo el tiempo. Si yo tengo un ambiente que por mi nivel de economía, de pobreza, es pobre también mi ambiente, el desarrollo del cerebro también va a ser en menor categoría que otras personas que tienen acceso a lo que es todos los beneficios de una sociedad como la conocemos. Entonces, sí tenemos una diferencia total entre lo que es el genotipo, lo que es el ambiente y esta relación que tiene que darse.
Entonces yo creo que tenemos suficientes argumentos como para cuestionar el tema de que solo es genoma. Sí, es genoma, pero para ser funcionalmente un individuo necesitas mucho más que solo el genoma. Y un tema que es preocupación de muchos, y usted también lo hizo saber en la asamblea, es que las estadísticas eran altas. Por ejemplo, en el Ecuador, usted me podría corroborar, más o menos el 70% de casos de violaciones eran dentro de la familia. Y eso es un peligro genético increíble. Usted podría... Bueno, desde el punto de vista ya genético estricto, ya hablamos del genoma y todo eso, ¿no? Pero tenemos tres opciones que son las que importan. O sea, cualquier pareja tiene un riesgo de padecer enfermedades. Más o menos la enfermedad más frecuente es uno de cada 527 embarazos. Eso es lo que manejarías en cualquier pareja. Pero cuando hay cruces especiales, como son primero los cruces endogámicos, poblaciones muy cerradas, eso sabemos que en el Ecuador existen. Los cruces llegan hasta 27% en las poblaciones. Por ejemplo, estás hablando de Carchi, de Manabí, del Oriente, que las poblaciones se mezclan solo entre ellos. Esto te genera un doble de riesgo genético. Entonces deberíamos pensar en eso también. Cuando tienes una niña violada con un embarazo, su riesgo de entrada ya es el doble que cualquier persona. Si analizas la genealogía de la persona, puede ser que descubra riesgos más altos, 25, 50%, incluso 100%. Entonces hay que analizar cada individuo. Cada caso es diferente. O sea, no puedo dar yo una normativa para todo el mundo, porque cada caso es diferente. La segunda opción es que efectivamente las violaciones se producen a nivel intrafamiliar en la mayoría de los casos. Casi el 70%. 37% de violaciones son por el padre. Entonces ahí estás hablando de una causal genética diferente. Cuando yo uno genes de individuos que ya son genéticamente parecidos, o sea, comparto la mitad de genes con mi padre, y si al mismo tiempo mi padre se convierte en el padre de mi hijo, violado por violación, entonces tengo un riesgo mucho mayor de tener problemas genéticos, que sería la segunda. Y la tercera es un individuo desconocido, que me violó y me embarazó. Entonces no sé nada de este individuo. ¿Cuál riesgo manejas? En genética, manejas el riesgo más alto, porque no sabes nada. Entonces manejas el riesgo más alto. Entonces, desde la perspectiva de la genética, cualquier embarazo que tengas estas tres opciones, tienes que manejarlo con las opciones altas de problemas genéticos. Entonces, imagínate tú, niña de entre 9 años que he visto yo, hasta 17 años, embarazadas, violadas, 11 violaciones diarias en el Ecuador, o sea, una locura. 3.700 de embarazos de adolescentes, más o menos 3.000 muertes de mujeres mal atendidas por abortos. Entonces hay una problemática de salud, querramos o no reconocerla. O sea, no importa que nos rasguemos las vestiduras y nos azotemos diciendo que el aborto es malo, hay una realidad que queremos esconderla. Entonces ahí está la realidad. Entonces hay que justamente atacar esa realidad. Y yo podría decir que esa es una parte en la que cogió el gobierno anterior, puesto que no hubo un debate social, científico, más o menos. Solo se trataron, por ejemplo, la clase política en ese entonces tenía ciertos dilemas morales y se puso eso a la ciudadanía mediante el Código Integral Penal. Claro, yo creo que en eso fue un retroceso tremendo, la visión esta tan en la que se impuso un criterio personal sobre el criterio nacional. O sea, el Estado era laico, ha sido laico, o al menos parece que es laico. Parece. Sí, parece que es laico. Pero en el momento de las definiciones, la gente le es más cómodo definirse por su principio personal. Y eso atenta contra el derecho colectivo. Y eso creo que pasó en el gobierno anterior, en que una posición personal, además intransigente total en ese tema,
fue la que triunfó sobre la visión de muchas, incluso mujeres, que eran líderes del planteamiento del aborto como una opción de mujeres. Entonces, yo creo que esa parte es como una parte oscura de la historia esta, que para mí fue un retroceso. Lo dije en su momento, tengo varios artículos escritos sobre eso, e incluso en alguno directamente con la visión del presidente anterior, y que yo le decía, hay otra visión del aborto, no solo la suya, hay otra, que es la parte científica. Entonces, claro, esta parte nunca fue discutida ampliamente. Entonces, el logro tal vez actual es que logramos que se discuta, al menos se discute, que ya la Comisión de Justicia aceptó que vayan técnicos a hablar sobre el tema, por eso yo participé en eso, y luego que la propia Asamblea al menos escuche una visión diferente de lo que está pasando con este tema. Importante, eso también tiene una repercusión social. Todo el Ecuador estuvo enterado de ese tema y mucha gente quizás hasta cambió de opinión. Y esa es la labor que tenemos ahorita también, como medio de comunicación, seguir difundiendo. O sea, hay que acabar con esa moral que años hemos tenido y reemplazarla por una moral nueva. Incluso si hablamos de la izquierda, los que somos de izquierda hablamos de una nueva moral, de una moral revolucionaria, otros principios que se diluyan aquellos principios de las sociedades anteriores. O sea, no es posible. O sea, el tema de la historia de los pueblos es curiosa. Yo creo que hay avances que, por más que los detengas, la sociedad entera, la historia en la que te desenvuelves, las necesidades médicas hacen que tarde o temprano tendrás que aceptar una situación en que no puede estar oculta por más tiempo ni negada en un país que hay una problemática real. O sea, el tema del aborto es real. Es mentira que cuando se aprueba el aborto terapéutico sube la tasa de abortos, no es verdad. Más bien lo que baja son las tasas de mortalidad materna, y las tasas normalmente de aborto se mantienen. Incluso hablemos de que existe en el Ecuador un subregistro de abortos, por tanto no sabemos qué está pasando realmente, pero basta que haya uno y una muerta. Tenemos que tener acción como sociedad. El Estado tiene que atender esa situación que está provocando muerte en las personas. Imagínate que aparezca una enfermedad mañana nueva y que diga, no, si solo es un caso, sí, pero ese caso puede invadir una población determinada y diezmar la población. Entonces yo creo que la función del Estado es proteger a ese caso, uno solo. Peor es cuando hablas de 3.000 mujeres muertas. Y otro tema que también causa polémica, aunque quizás ya esté un poco desarrollado para el debate que estamos manejando, es el tema del aborto terapéutico. Claro, lo que te decía es que por un lado la ciencia tiene sus propios mecanismos de desarrollo, ¿no? Está pegado mucho a tecnología, pero las sociedades exigen a la ciencia que le resuelva problemas. Entonces todo lo que hemos estado hablando de manipulación de células embrionarias, manipulación de embriones, las técnicas de edición genética, el conocimiento del genoma, todos son también al final exigencias sociales, porque a través de entender eso puedo solucionar problemas. Si yo no entiendo el genoma, no entiendo las enfermedades. Si no entiendo las enfermedades, ¿cómo las trato? Si no aparece la técnica de edición genética, ¿cómo logro resolver una alteración de un gen? Entonces hay una mezcla súper interesante de el desarrollo tecnológico con la necesidad social. Y de hecho el uno tiene que ver con el otro. Entonces yo creo que al final de cuentas, quien está metido en la ciencia sabe que su conocimiento tiene que un rato ir a la sociedad. Bueno, y usted también hablaba de ciertas trabas que hubo últimamente con la investigación científica. Y yo creería que también hay cierta deficiencia, y no solo usted, en la universidad que estoy, en otras universidades, hay cierta deficiencia presupuestaria, y yo lo caracterizo eso como falta de apoyo a la ciencia, que es algo
algo fundamental en la sociedad. Bueno, en la ciencia necesita de inversión de dinero, ¿no? O sea, yo creo que la mejor forma de invertir de un país es invertir en ciencia. Y el Estado es el que primero debe invertir en ciencia. Entonces, si es que el Estado no invierte, imagínate tú en los últimos 2 años, casi 3 ya caminando al tercero del gobierno actual, $5 millones en un programa de investigación con bombos y platillos para financiar cuántos proyectos en un país que necesita investigación al máximo. Entonces dices, una universidad que maneje $50 millones de presupuesto según la ley tiene que poner el 6%. O sea, un Estado que... Entonces un Estado que ponga 5 millones cuando el Producto Interno Bruto es de 100.000 millones, entonces dices, ahí tenemos un problema tremendo de interpretación política, ¿no? O sea, la ciencia necesita inversión y los investigadores tienen que presionar a que el Estado invierta en investigación. Yo en eso soy bastante suelto en la investigación. Tú puedes decir, yo quiero investigar en lo que quieras, y si tienes una buena argumentación y una buena forma de demostrar que tu conocimiento va a servir, porque claro, somos países de economías débiles que tenemos que también hacer ciencia que sirva para las personas. Entonces yo creo que el Estado tiene que apoyarte y las empresas privadas tienen que invertir en investigación de sus propios procesos, mejorar procesos, ¿cómo? A través de investigación, sino cómo desarrollas mejores capacidades industriales a través de investigación en esto. Entonces, pese a que estamos rodeados de ciencia, todo lo que estamos haciendo, la grabación, el audio, la ropa que usamos, el tipo de construcciones, es a base del desarrollo científico. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta del poder que tiene la aplicación del conocimiento científico. Por eso, un Estado tiene que tener sus prioridades claras: salud, ciencia, educación, academia, desarrollo científico, tecnológico. Yo creo que un Estado que no cumpla con eso, simplemente un Estado que no funciona, ¿no? Así es. No, el Estado no puede escaparse a la responsabilidad de lo que es desarrollo científico. Y otro tema, modo de combinar, por ejemplo, a veces en el pueblo, la ciudadanía, ve a la academia o a la ciencia como algo alejado, algo hétero, muy lejos de sí. ¿Qué opina usted acerca de la participación de los científicos en el debate social? Yo pienso que los científicos son personas, son ciudadanos y son partícipes del desarrollo de una sociedad. Yo voy un poco incluso más lejos, o sea, los científicos y la ciencia no puede ser neutra, de hecho no es neutra, pero cuando te proteges atrás de la neutralidad de la ciencia, eso también defiende intereses, o sea, no opino porque soy neutro. Entonces, cuando hablamos del aborto, no opino porque soy neutro. Dices, no, opino porque mi neutralidad no puede existir en este tema. Cuando estoy viendo muerte, cuando estoy viendo pobreza, cuando estoy viendo desigualdad e injusticia, no puedo dejar de opinar desde el punto de vista de la ciencia. Las academias, las sociedades, las agregaciones profesionales tienen que opinar sobre la sociedad porque no son entes autónomos sobre sociales, suprasociales, son sociales. Entonces tienen que opinar. Por ejemplo, y hay un tema ahí bastante controversial, por ejemplo, lo que dice tomar postura. A veces no se da por temor a represalias. Yo me acuerdo que la década pasada, cuando hubo el debate del tema de los transgénicos, muchas universidades a veces, como que yo podría decir que se llevaban dos posturas, si veían qué es lo que pasaba y realmente ninguna tomó postura a favor o en contra de los transgénicos. Yo creo que esos temas de tomar postura en la ciencia son bastante importantes. Tienes que tomar postura, si no tomas yo creo que no estás cumpliendo la necesidad social. Y claro, cada institución tiene sus formas de enfrentar las problemáticas, pero yo creo que una forma de enfrentar realmente es a través de la ciencia.
La ciencia tiene los suficientes elementos y argumentos para decir esto sí o esto no. De hecho, si no, no habría habido ni siquiera la discusión de la primera, en el año 70 se discutió si es que las técnicas de manipulación genética eran seguras o no. Y que se sacó de conclusión que eran seguras. Por eso se siguió desarrollando la técnica CRISPR que estábamos hablando, se discutió y se discute si es bueno o no para aplicación y cuál ha sido la respuesta. Tenemos todavía dudas de ciertos procesos, pero la técnica por sí misma es buena. Entonces ya hay una postura. Entonces si tú no tomas partido por las posturas de la ciencia, haciendo ciencia, yo creo que estás equivocado en tu camino. O sea, la ciencia por sí misma toma una postura. No hay neutralidad. O sea, porque la neutralidad además es cómplice de alguien. El silencio cómplice. Bueno, hemos finalizado una increíble entrevista con el doctor César Pajimiño. Hemos hablado de unos temas súper increíbles, polémicos, que no habíamos tratado antes. Entonces le agradecemos al doctor por su tiempo y por la oportunidad de poder tratar todos estos temas. Un saludo al público de La Colmena. Gracias. Bien.